Bueno, le damos la bienvenida al señor Rafael Bermudo, que sin duda es un especialista en la medicina tecnológica, por eso se llama Salud Siglo XXI. Ya no hay que padecer ni hay que sufrir tanto en diferentes enfermedades. Así que bueno, bienvenido Rafael, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto, María. En la semana pasada estábamos hablando de la próstata, vamos a hablar ahora de la colonoscopia. A nadie le gusta hablar de esto porque tomarse todos esos líquidos la noche antes, qué barbaridad, yo no quiero hacérmelo. El problema es que uno se tiene que hacer la colonoscopia. Hay diferentes tipos de colonoscopías, está la virtual y la sigmoidoscopia, ¿correcto? Sigmoidoscopia. Y la tradicional. Y la tradicional, ok. Entonces vamos a hablar de qué es lo último en esta ciencia. Bueno, la ciencia no se ha desarrollado mucho en términos de los tipos de la colonoscopia. Lo que sí puede haber cambiado son algunos de los equipos un poquito más sensibles a detectar algún tipo de variación en los colores de la luz del colonoscopio, de la cámara, que puede definir el tejido canceroso. Claro, explícale al paciente o al televidente que el médico sabe que si uno tiene un cáncer en el colon, que es básicamente para lo cual uno se lo hace, por los colores. Correcto. No es el ojo del médico. Y por el tejido o la presencia de pólipos, que no necesariamente tienen que ser pólipos malignos, pero el pólipo puede convertirse a largo plazo en cáncer. Entonces es importante hacerse la colonoscopía y en mi opinión la mejor modalidad es la colonoscopía tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué? La tradicional, explícale al público qué significa tradicional. Correcto, exacto, la tradicional es básicamente un colonoscopio que, sí, tienes toda la razón, la preparación es muy pesada, es muy latosa, porque requiere de una preparación anterior, tomarse un galón de líquido. Aunque ahora dan un poco menos líquido, sí, también depende el gastroenterólogo, la preferencia de él, pero lo importante es que el colon esté completamente limpio de heces fecales para que pueda haber una excelente, impecable visualización del tejido interno del colon. El colon tiene 5 pies, o sea, 1.5 metros o en sistema inglés americano 60 pulgadas. O sea que el colon es un órgano bastante largo y por eso la colonoscopía tradicional es la que llega hasta el ciego, que es hasta el final del colon. La colonoscopía virtual... Espérate, vamos a quedarnos con la tradición nuevamente más. Entonces tú me estás diciendo, son 5 pies, eso es larguísimo. 5 pies de colon. Y se puede decir que es un órgano. Sí, es el intestino superior, el intestino mayor o el colon. El colon tiene 5 pies, donde entonces tiene muchos pliegues. Correcto. Que por eso hace falta ir de punta a punta. Correcto, tiene una parte ascendiente, una parte transversal, una parte descendiente y se conecta al recto que sale al ano. Y entonces dime por qué, me explicaba fuera de cámara, es tan importante que el médico que lo haga vaya de punta arriba, para decirlo de una manera más primaria, de la punta de arriba a la última punta de abajo, para que no se esconda nada. Lo importante de llegar al extremo del colon es que si existe una malignidad o algún tipo de pólipos o presencia de algún tipo de riesgo, la colonoscopía tradicional es la que va a llegar hasta el final porque el colonoscopio tiene una cámara que es la que visualiza esa malignidad en el extremo del colon. Claro. La sigmoidoscopía, que viene siendo la versión menos invasivo, penetrante, es solamente 1/3 del colon, o sea, 20 pulgadas. Lo cual existen algunos casos que sí el gastroenterólogo va a determinar que lo necesario es una sigmoidoscopía, pero lo que hace una sigmoidoscopía lo hace una colonoscopía. La preparación es la misma para las 3. Entonces, en una opinión muy particular, la tradicional probablemente sea la mejor opción. Ya que vas a tener que pagar el costo de tomarte esa barbaridad, entonces saca el mayor rédito. Exacto. A no ser que ya se hayan hecho varias colonoscopías, a no ser que ya haya una cierta seguridad de que no existe ninguna malignidad en el extremo o más distante, y el gastro determina que una sigmo o una virtual resuelve. Y háblame de la virtual, ¿por qué la virtual también se está poniendo de moda? Bueno, la virtual ha estado ya un tiempo ya como práctica, pero la virtual no requiere sedación, o sea que el paciente sí requiere la misma preparación, pero la sedación que le requiere al paciente normalmente estar un día sin trabajo, que alguien lo lleve y lo traiga por la sedación. En la virtual, inmediatamente después del procedimiento, puede integrarse a sus labores diarias con toda normalidad. Pero ¿cuáles son las desventajas de la virtual? Las desventajas de la virtual, primero es una exposición a la radiación. Otra desventaja de la virtual es que pólipos que sean menores a 10 milímetros no son detectados en la virtual.
porque la virtual es básicamente una tomografía computarizada de varias imágenes que después se reconstruye lo que es el colon y el gastroenterólogo después las analiza. Entonces, si hay un pólipo, si hay alguna malignidad hacia el final, en la totalidad del colon, no se puede extraer porque la virtual no utiliza un colonoscopio con un canal de trabajo, con una pinza que pueda extraer ese pólipo. Y pólipos, como ya mencioné, de menor de 10 milímetros, no se detectan en una virtual. Ahora, vamos entonces a la tradicional, que es a la que a usted le gusta. Sí. El médico no me gusta, pero es que es mejor para el paciente. Es la que recomienda, ¿no? Claro, no le gusta a nadie. Nadie. Entonces, el médico tiene que tener el ojo entrenado para que la camarita, yo lo digo de una manera mucho más primaria de la que lo dice usted, caballero. Correcto. El médico en la camarita que está en la punta, cuando va viajando, ¿no? Por todo el colon, el médico tiene que tener el ojo entrenado para ver que el pliegue dentro del órgano, si significa una cosa o la otra. Usted me está diciendo que si hay un color, porque el médico también presenta un tipo de químico para ir tiñendo las paredes del colon, ¿o no? No necesariamente. La colonoscopía, la tradicional, se inserta el colonoscopio hasta el final. Sí. Y cuando se va retrayendo es entonces cuando el gastroenterólogo va visualizando todas las paredes del colon a ver si existe algún tipo de malignidad. O sea, que no es a la entrada normalmente cuando se está visualizando, sino que es a la salida del colonoscopio, él va mirando. Pero yo estoy dependiendo del ojo del médico. Sí, ahora esto es lo que ellos hacen todo el día, todo el tiempo, o sea, que tienen ya un ojo muy entrenado. Como mencioné al principio, existen algunas compañías que sí tienen tecnologías que han desarrollado unas luces, una luz verde que puede definir si hay un área que se sobresalga al resto del tejido, que puede ser una presencia de cáncer y otro tipo de tecnología también. Pero el ojo del gastroenterólogo es fundamental porque eso es lo que él sabe hacer, eso es lo que él hace todo el día y un gastroenterólogo puede hacer muchos procedimientos al día, 5 o 10 procedimientos de No colonoscopía. habrá, usted que conoce la tecnología médica, ¿no habrá algún tipo de preparación que sea menos invasiva o menos disgustante o menos agradable? Sí. Que la que existe para la colonoscopía, porque la realidad es que es una preparación tan mala o tan agria para un procedimiento tan necesario. Correcto. No, como tú bien dices, es lo peor del procedimiento no es el procedimiento en sí de la colonoscopía, es la preparación al procedimiento. El procedimiento, básicamente, el paciente ni se va a enterar. Lo digo por experiencia propia. Así es. Hay casos donde sí se exige que se tomen el galón con el laxante que va a estar purgando y va a estar eliminando desde la noche anterior. Hay casos que horas antes le mandan un purgante y evacúan lo suficiente, pero... Nada que usted sepa que puede minimizar No, de cualquier forma, disgusto. lo importante es que el intestino, que el colon esté completamente lo más limpio posible y el mejor probablemente sea el del día antes para asegurarse que no quede ningún tipo de heces. Entonces usted me está diciendo que aquí hay que morir con lo que ya no nos gusta. Hay que vivir con lo que no nos gusta. Thank you, ahí está, muy bien dicho. Muchas gracias, excelente su intervención, señor Bermudo. Encantado de Hasta estar. la próxima vez.